Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Visión Dominicana. Edison Acosta, como cada miércoles, les acompaña. Quisimos iniciar con ese video que vieron sobre un sabio que dijo varias cosas que son de sumo interés para cada uno de nosotros, para aplicarlo en nuestras vidas y para llevar pues una vida ligera, como ligera de equipaje, pero también ligera en nuestras acciones, que sepamos cuáles son las acciones que vamos a tomar, cuáles son las decisiones. Y como hoy es lunes, quisimos pues iniciar esta semana un poquito más ligero, un poquito más, como se dice, light en este sentido, y tratar de quedar con un mensaje en la mente para pasar toda esta semana. Sabemos que a veces la negatividad nos arropa por tantas cosas que nos están bombardeando, que están pues encima de nosotros. Por un lado, una pandemia que sus efectos no nos dejan tranquilos. Por otro lado, pues diferentes situaciones, otros que no importando las reglas que se han puesto, el toque de queda y demás por esto de la pandemia, para tratar de controlar los efectos de esta pandemia del COVID-19, pues lo que hacen es que hacen desacatos. O sea, siempre se ha dicho que hay mucha gente que le gusta lo prohibido, porque siente la emoción en lo prohibido. Pero yo entiendo que es mucho lo que se puede hacer desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, o un poco antes de las 7 de la noche. Son muchas las cosas que se pueden hacer durante el día. Y no es que invito a que estén tomando, ni que estén nada por el estilo, pero lo que usted vaya a hacer, si son buenas obras, pues hágala dentro del parámetro de ese espacio que tenemos para movernos. Y no estemos causando inconveniente tras inconveniente. Este día pues han amanecido varios videos, informaciones por doquier, aquí en La Vega, un local que lo agarraron, un local de bebidas y cosas así, lleno de gente dentro, lleno de gente, porque se encierran y ellos hacen su ambiente ahí, pues le cayó la brigada que anda de la policía, la patrulla y demás, y las autoridades que andan, y lo único que le pusieron fue una multa, y mandaron a la gente para su casa. Digo, imagínense, no iban a poder montar todos los que estaban ahí dentro en una camioneta, ni en dos, ni en tres. O sea, iban a tener que buscar una guagua de aquellas que tienen las rejas en las ventanas, que son las que usan para migración, trasladar a los nacionales haitianos, que es con quienes más la han usado, y para trasladarlo hasta la frontera. O sea, son cosas que si te pones a analizarla no sería posible. Pero la gente insiste en seguir desafiando a las autoridades, en seguir incluso hasta enfrentándose a la Policía Nacional cuando intentan pues corregir esto, o por lo menos detenerlos, o decirle váyanse a su casa, o que no pueden estar tomando alcohol en la calle a esa hora, y una serie de cosas que pasan que creo que nosotros podemos pues evitarla. Podemos evitarla. Una serie de situaciones que se han dado este fin de semana que son horrorosas, porque el ver que solo en el trayecto desde Barranca hasta Olla Grande, ahí murieron 2 personas este fin de semana. Entonces, por riñas, gente que se junta a tomar alcohol, y de ese alcohol pues terminan en pleitos, en discusiones, sobre hora, porque esa es también otra situación, lo hacen fuera también del ambiente o sea, del horario, o mejor dicho, lo hacen dentro del horario de toque de queda,
Ustedes los ven por donde quiera, juntándose, desafiando a todo el que pasa. En muchos lugares de aquí mismo, de la ciudad de La Vega, pues lo que hacen es que siguen a aquellos que están haciendo digamos que el show mediático de las transmisiones a través de Facebook y otras redes sociales que hacen esas transmisiones, pues ellos lo siguen y por ahí ellos van dándose cuenta dónde están las patrullas. Y cuando van a pasar por el frente de donde ellos están en grupo, en multitudes, tomando cerveza, pico de botellas y demás, que por eso no se acaban los contagios en La Vega, entonces lo que hacen es que recogen sillas, se entran para las casas que están próximas y se esconden, y ya luego, después que pasan, lo que salen es a vocear, yuju, yuju, iu, iu, y esto y lo otro. Entonces ahí es donde se dan el tipo de situaciones. Se quedan allá, esa patrulla no vuelve a pasar por el lugar, se va a otro sector, y entonces ya ellos sienten que ellos nos vuelven y que el ambiente estaría libre. Estaría libre para ellos ya hacer todo lo que quieran en ese momento. Entonces son cosas que se pueden eliminar, se pueden quitar. Es el comportamiento nuestro que nos ha llevado a que esto dure tanto y esté tan expandido en la República Dominicana. Ya superamos las 100,000 personas infectadas. Hemos tenido ya 2,000 y tantos de muertos. O sea, si uno se pone a analizar, no es cosa positiva que nos está trayendo. Y creo que debemos tomar eso en cuenta, tomar conciencia y buscar, pues, lograr erradicar esto, pero es con nuestro comportamiento. La vacuna no llega ahora. De la única manera que nosotros podemos erradicar de República Dominicana y eliminarla, que ya lo que aparezca sean casos puntuales que puedan de una vez cercar y atenderlos, es con nuestro comportamiento. Cambiar la forma de comportarnos, educar nuestras acciones. Si no educamos nuestras acciones, no estamos en nada. Vamos a continuar dando casos, subiendo números, que ahora ustedes sienten, porque es un gran error el que se está dando, y es que las personas ya perciben que no hay COVID. O sea, porque se dejó de hacer ese famoso conteo que hacía el ministro de Salud Pública, el ex ministro de Salud Pública del pasado gobierno, pues eso hizo que las personas pues estén pensando en como no hay un conteo, ay, hoy hay tantos infectados, mañana hay tantos, o sea, ya como no se está haciendo eso y si cuando se hace o salen las informaciones, pues salen por grupo, o sea, si es todo el fin de semana, cada 3 días y demás. Entonces eso ha hecho que la gente como que, porque aquí tratamos todo con percepción y entonces es donde tenemos el grave error. Por eso es que decimos que esto está lleno de haitianos, la República Dominicana está llena de los haitianos, pero es porque cuando vamos a un lugar en zonas específicas, que es donde hay mucha producción agrícola o donde hay muchas zonas de construcción, que ellos son casi los que asumen esos trabajos, esas labores, las hacen más barata su mano de obra, y entonces los empresarios o los trabajadores de la construcción lo que hacen es que aprovechan esa mano de obra barata, porque como ellos quieren trabajar, ellos se aprovechan de ellos. Entonces cuando usted ve que en una zona hay muchos haitianos, usted entra y nada más hay 3 dominicanos y hay 10 haitianos, porque están trabajando en construcción o viven en casa en construcción por ahí. Entonces la percepción es que está lleno de haitianos, que aquí hay más de haitianos que dominicanos. Pero ellos visitan algunos lugares más que otros. Entonces, asimismo, tomamos como percepción lo del COVID-19. Como no se hace el conteo diario, ya no hay COVID, ya no hay COVID, dicen. No, porque ya van a abrir, yo escuché hasta eso, ya van a abrir las escuelas.
ya van a abrir las escuelas, así mismo. Y eso lo dicen porque sueltan rumores a raíz de eso, de que las informaciones están saliendo, pero como mucha gente no le gusta leer, los periódicos sí las sacan y demás, que buscan fuentes y buscan las informaciones, pero como no hacen el conteo, ya la gente percibe que puede salir a la calle y hacer lo que quiera y tomarse un trago y pasarle la botella al otro para que se lo tome. Entonces, ahí es el grave error en donde nosotros estamos cayendo, en ese grave error, y nos está perjudicando a todos. Han muerto muchísimas personas de valor en la República Dominicana. Muchas personas han muerto. Entonces, yo creo que no debimos llegar hasta este extremo de que el COVID nos esté acabando con muchas familias, incluso con familias completas, o que familias completas estén pasando por esta situación del COVID. Gravedad en algunos, otros quizás no le da con síntomas, y una serie de cosas que lo que hace, porque el hecho de que ya te dicen tú tienes COVID, con los efectos que ha causado y el historial que hay, pues la gente se vive una tensión tremenda, que muchos han tenido que salir del hospital para donde un psicólogo, un psiquiatra, a tratarse, porque creía que se iba a morir, que los dolores no lo aguantaba, que la situación de ver que otros habían muerto y él estaba en esa situación. O sea, son cosas que pasan y no quiera usted vivir eso. No quiera usted vivir esa situación. No es fácil. Para las personas que han pasado por esto y han logrado rebasarlo, no ha sido fácil. Y esto de que usted vea, si usted se pone a hacer cálculos como de la situación de la cantidad de más de 100,000 que se han infectado y los que han muerto, usted dice, no, pero que nada más tiene un tanto por ciento de mortalidad. Pero no es así. Lo que pasa es que si usted ve, si ese porcentaje usted lo saca en base a aquellos que se vieron en gravedad y que no murieron, pues entonces ahí usted puede sacar los números un poquito más reales. Porque es que hay muchos que están en muy buen estado de salud, cogen el COVID, se infectan con el COVID, pero ¿qué pasa? El dato está en que esa persona se hace prácticamente inmune o es inmune porque ya tiene su cuerpo protegido, ya sea por su forma de alimentación, por las vitaminas y todo lo que tiene en su cuerpo, o porque se haya preparado, lo que sea. Pero la idea es que no todo el mundo tiene el mismo estado de salud. Lo que me puede causar a mí no es lo mismo que le va a causar a usted. Y porque estos sean niños, jóvenes, adultos, envejecientes, muchos envejecientes han rebasado, que creían que nada más eran los envejecientes, en un principio se regó esa voz, muchos jóvenes han muerto, muchos obesos han rebasado, gente que son obesas, y otros también han muerto. O sea, es dependiendo el organismo de la persona a la que llegue el virus. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta para que no nos volvamos uno más de esa cuenta que se está haciendo cada cierto tiempo. Vamos a la pausa y ojalá que tomemos conciencia de la misma. Llegó lo que todos esperaban, ahora en línea. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Conéctate del 1 al 31 de octubre y festeja con mamá el mes del cooperativismo. Será chéverísimo comprar en línea todo lo que ofrecemos cada año y mucho más con el crédito real al instante disponible para ti. Entra a nuestra página expoferiamadrefeliz.cfr.com.do. Eliges lo que quieras porque tu crédito está aprobado. Expoferia Madre Feliz en línea del 1 al 31 de octubre. Una nueva modalidad de comprar y mantener la distancia
social. Más información 809-573-4258 y en nuestras redes. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Expoferia Madre Feliz 2020 de la Cooperativa Vega Real. Avanzamos con nuestros asociados hacia una nueva era. Me da mucha felicidad poder servirle a mi pueblo. En esta ocasión nos dirigimos a la casa del niño Edri, el cual tuvo un accidente recreándose con sus amigos. Edri fue operado del vaso y no podían pagar sus gastos de operación. Nosotros hicimos un aporte con los gastos de representación que me otorgan como diputado. El Instituto Vegano de Cultura, en su 40º aniversario, hizo entrega del galardón El Tamarindo de Oro 2019. El Politécnico Mercedes Morel, el doctor Kenzo Yamamoto y Fernando Teruel fueron los galardonados. El doctor Fausto Mota, presidente del Instituto Vegano de Cultura, sostuvo: En el Instituto Vegano de Cultura seguiremos trabajando por la cultura de nuestra ciudad y que avanzaremos y que seguiremos reconociendo con justicia y con mucho cuidado a quienes con su trabajo se ganen el respeto de su pueblo. Agradecemos el apoyo constante de La Vega a los valores y a nuestra cultura. Bien, seguimos con Visión Dominicana y hoy le dije que teníamos un programa interesante y hoy, pues ustedes saben que recientemente una viceministra pues ha puesto en su despacho al lado de la bandera dominicana 2 banderas. Esas 2 banderas representan el movimiento LGTB y ese movimiento, pues, eso se ha formado parte de una agenda de muchas personas dentro del mundo entero. Pero República Dominicana, que primero no está preparado para eso, 2, no está de acuerdo, y 3, poner 2 banderas de ese movimiento en el medio y poner en el medio a la bandera dominicana como que no va acorde, porque esa podrá ser su agenda, pero no es la agenda. Ella está en una institución pública, una institución que el dinero que esa persona se gana los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Todo aquel que compra hasta un pincho, todo aquel que compra una cebolla, que compra un ají, que compra algo en cualquier local, está pagando impuestos. Y esos impuestos van para las arcas del Estado y ahí entonces ellos administran, el gobierno administra eso. Y de esa administración salen los sueldos de cada uno de esos empleados públicos, de esas personas que están, los mismos que están administrando el erario público. Entonces es con nuestro dinero que están cobrando. Y nosotros, las personas, las autoridades que hemos llevado a que nos gobiernen, no la hemos llevado, la llevamos porque quizás el pueblo dominicano quería un cambio, pero esas personas que están ahí están puestas para realizar un trabajo de los cuales nosotros como pueblo somos los jefes. Cada uno, incluyendo el presidente de la República, es un empleado del país, es una persona que se merece todo su respeto, pero está ahí puesto por el pueblo dominicano. Y me han gustado las acciones que ha tomado, pero esta acción que ha tomado una viceministra de su gobierno no ha sido bien vista. Y es por ello que tenemos al reverendo Padre Manuel Ruiz, quien nos da una opinión
al respecto de este tema y veamos lo que él nos dice. De esta campaña en las redes, hemos visto de Dilia Leticia, la viceministra, poniendo una bandera en su despacho de lo LGTB al lado de la bandera dominicana. Por más comprensión que podamos tener, no nos parece adecuado que una lucha como esa se equipare a la lucha de nuestros patriotas. Al lado de la bandera, en su despacho, aunque tenga sus sentimientos, aunque tenga todos sus derechos, no nos parece adecuado para los que estamos formando a los niños. Además, en una orquesta, desde que llega el director de la orquesta, tiene que darle la partitura a todos los músicos, un papel a cada músico. Aunque usted tenga la tambora, aunque usted tenga la güira, la trompeta, cada quien tiene que tocar la misma melodía, tiene que ir con la misma partitura. ¿Y qué es lo que a mí me parece? Que el presidente de la República está tocando una melodía por un lado, vamos a levantar el país, vamos a atacar la pandemia, vamos a impulsar el turismo, la economía tiene que arrancar, vamos a atacar con la salud apropiada y educación. Esa es la melodía que nos han dicho, esa es la música que dice el gobierno que está tocando. Entonces ahora vemos a una viceministra tocando en otra orquesta, otra cosa, otra agenda, que sea válida o no. Es este el momento, en esta emergencia, con tanta gente quebrada, y ella es responsable de innovación y esas cosas. Eso es innovar o volver a más de lo mismo, traernos distracciones, como está pasando con el aborto y con todas estas cosas, distracciones a un país que tiene que unirse para que podamos salir a camino, para que podamos vencer la pandemia y vencer esta hambruna que se acerca con esta quiebra total de la economía. Por tanto, si nosotros queremos un mejor país, por favor, cada quien piense bien qué es lo que está haciendo. Por más que quieran hacernos entender, no es el momento que se usen recursos, tiempo que le paga la población porque es una empleada del Estado para una campaña que está fuera de lugar. Ahora, COVID nos ha llevado a pensar en salud, educación y levantar la economía. El funcionario que no está en eso está desafinando, y si el gobierno tiene funcionarios por aquí, por allá, que cada uno toca su propia música, lleva su propia agenda, lamentablemente no habrá ningún cambio y será más de lo mismo. Bueno, él lo ha dicho todo y es cierto, o sea, tenemos que estar en sintonía y el gobierno tiene que estar en sintonía. ¿En sintonía con qué? Con toda la agenda que está llevando el presidente, todos tienen que llevar pues la misma. No es tiempo de estar en estas acciones, aparte de que tu agenda personal no es la agenda del país. La agenda personal de esa viceministra no es la agenda del país, como tampoco es la agenda de cómo quieren implementar, que quieren quitar el uso de las Biblias en los colegios y en escuelas, que quieren quitar que se ore, que quieren quitar, que quieren introducir el tema de género dentro de las escuelas, pero es para llegar a esto, es para que los niños caigan en confusiones. Porque es que los niños no están en edad para decidir qué ser, y para cuando tú le pones una encrucijada o le dices esto, que tú puedes decidir siendo niño ser niña o siendo niña ser niño, eso no está porque no es concebido con otra temática. No es concebido, un niño no es concebido para ser niña. Y entonces tu agenda personal no es verdad que es la agenda de la República Dominicana. Son cosas que hay que tomarlas en cuenta, hay que
pensarlas antes de... Son acciones que hay que pensar antes de hacerlas. Y yo creo que ahí, como dijo el padre, desafinó la viceministra, porque el hecho de que tú llegues, o quizás no digo que sea este el caso, pero quizás hasta pertenezca a esos movimientos, esa persona, y si no pertenece, pues que por compromisos políticos, por lo que sea, haya quedado en que iba a defender ese movimiento o algo. No, esa es tu agenda. No lo hagas desde una escuela, desde una oficina, mejor dicho, pública, con la que nosotros te pagamos tu sueldo. Hazlo desde tu casa, hazlo desde tu carro, hazlo desde tu espacio, pero no lo hagas desde un espacio que es del pueblo, que es de todos, no de un grupo ni de una sola persona. Vamos a la pausa que tenemos y en breve regresamos con otro contenido que tenemos muy interesante para ustedes. Es un motivo de orgullo para la vega en la región, la clínica La Concepción, un servicio de salud humanizado. Con 76 especialistas, 30 especialidades y una gran inversión en equipos médicos para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. En La Concepción seguimos creciendo para ti. Eso es nuestro compromiso, de nosotros dar lo mejor. Clínica La Concepción. Llegó lo que todos esperaban, ahora en línea. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Conéctate del 1 al 31 de octubre y festeja con mamá el mes del cooperativismo. Será chéverísimo comprar en línea todo lo que ofrecemos cada año y mucho más con el crédito real al instante disponible para ti. Entra a nuestra página expoferiamadrefeliz.cfr.com.do. Eliges lo que quieras porque tu crédito está aprobado. Expoferia Madre Feliz en línea del 1 al 31 de octubre. Una nueva modalidad de comprar y mantener la distancia social. Más información 809-573-4258 y en nuestras redes. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Expoferia Madre Feliz 2020 de la cooperativa Vega Real. Avanzamos con nuestros asociados hacia una nueva era. Me da mucha felicidad poder servirle a mi pueblo. En esta ocasión nos dirigimos a la casa del niño Edric, el cual tuvo un accidente recreándose con sus amigos. Edric fue operado del vaso y no podían pagar sus gastos de operación. Nosotros hicimos un aporte con los gastos de representación que me otorgan como diputado. Bien, seguimos en Visión Dominicana y quiero de inmediato pues presentarle este video en el cual pues habla de qué uso le están dando a las mascarillas. Veamos y el por qué quise presentarlo es para luego hacer una comparación como estamos haciéndolo aquí en República Dominicana. 282 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. España, por mucho, es el país europeo con mayor incidencia. Un grupo de investigadores catalanes se preguntó por qué están tan mal si la mayoría de la población usa cubrebocas. Tras una encuesta a casi 3.200 personas, encontraron que la clave está en la falta de uso entre conocidos. Y en eso le aseguro que todos incidimos. Es decir, se lo pone cuando la gente piensa que hay riesgo, en un lugar público, en el súper, en la tienda. Pero todo cambia cuando uno se reúne con familiares o con amigos, por la falsa percepción de que los seres queridos no están contagiados. Vea, 94% dijo que siempre lleva mascarilla en supermercados, en lugares cerrados, en museos, en donde se interactúa pues con eso, con desconocidos. En las calles u otros espacios abiertos, 71% los usa. Sin embargo,
8% utiliza mascarillas en las reuniones familiares o de amigos. Así concluyeron que el relajamiento de las medidas con quien se tiene confianza explica el elevado número de infecciones. Según el gobierno, 33 de cada 100 brotes registrados desde el final del confinamiento se han producido en el ámbito social. Y luego, los contagios se van a casa y en casa se propagan sin control. El uso de la mascarilla en todas partes puede, repetimos, salvar vidas. Ahí es donde está el gran peligro. Nosotros quisimos poner este video para que vieran en un país como España, que es uno de los países más avanzados, más desarrollados, y en comparación con la República Dominicana, que lo hacemos peor, porque aquí andamos con la mascarilla y muchos no andan con ella, muchos andan con ella aquí abajo, otros la tienen en los bolsillos, que yo no sabía que era ahí que se usaba, y otros pues definitivamente no la usan. Andan en motores, en pasola, en lo que sea, y no la usan. Entonces, porque está bien que tú vayas dentro de tu vehículo, un carro, una guagua, lo que sea. Si tú vas solo, pues ok, pero si tú vas con personas que no son de tu círculo o que además de eso, con más personas en el carro, en el vehículo, porque tú no sabes cuando ya tú te has infectado por tocar algo, lo que sea. Entonces, si andas con tu familia, andas desprotegido o con algunos amigos, entonces di que por confianza, como dice ella, pues dejas de usarla. Y ahí es donde caemos en el peligro de dañarnos y dañar a los demás. Es decir, que tomemos conciencia, como le decía en un principio del programa. Vamos a usar la mascarilla donde sea. Sé de personas que llegan a tu casa, entran y inmediatamente están entrando, pero aunque sean familia tuya, vienen de otra casa que uno no sabe cuál es el comportamiento, llegan a la tuya, entonces inmediatamente entran, se quitan la mascarilla, donde debería seguirla usando. Porque si tú tienes un niño, si tienes el otro, te acercas al otro, saluda a fulano, lo que sea, o hablas de cerca, ya tú estás con el riesgo de contaminar. Pero eso es cuestión de educarnos. ¿Tú sabes lo que es eso? En España, un 8%. Un 8% que no la usa entre reuniones de amigos ni familiares. Y no serán personas ellos, que pueden ser portadores del virus. O sea, tomemos eso en mente. Ustedes llevan eso a la conciencia, lo analizan y van a darse cuenta de que tenemos razón. Pues cambiemos de tema, y es que un pastor, hablando casualmente ya pusimos un sacerdote que hablaba de un tema, pero casualmente hablando de comportamientos, y se adapta a nuestro país, República Dominicana, perfectamente. Este pastor habla del tema de la educación de los hijos y del control de la delincuencia y el control de muchas cosas que pasan en nuestro país. Entonces él es lo que dice. Primero está en que tú eduques tus hijos. Y ahí es donde empieza el mensaje. Y después, pues, se obtienen los resultados generales. La familia es el primer núcleo donde debe educarse a los hijos. Y ya luego los demás es secundario. Veamos este video. Y si usted me dijo referente al tema de la seguridad, al tema de la educación y al tema de la economía. Dije, miren señores, el presidente electo no es un mago, es un ser humano. Y quiero comenzar diciendo que los problemas de educación de sus hijos los va a resolver usted en su casa, no se los va a resolver el presidente de la República. El problema de educación de sus hijos y de los míos, si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón, es bien fácil. El problema de la educación del país no se va a resolver con un presupuesto, se va a resolver cuando usted tenga los pantalones de hacer que sus hijos vayan a clases cuando tienen que estar en clases. Cuando usted tenga los pantalones de sentarse con sus hijos, hacer las tareas y entender lo que están escribiendo. Cuando tenga los pantalones de hablar con los maestros que acosan a sus hijos o que los maltratan para entender qué es lo que está fallando. El problema de la educación no es un problema del gobierno, es un problema de cada uno de nosotros. Entonces pasa el joven y dice, ¿y qué me habla usted del problema de seguridad? Es bien fácil, Tata que gobierna su casa no tiene mareros en su casa. Es así de fácil. Si aquí el problema no se trata de que la policía venga.
Aquí no se trata de que venga alguien nuevo a renovar y a decir, miren señores, vamos a poner una nueva ley. No pongan leyes, ordenen sus casas, pongan horario, pónganle una tranca. Díganle al cipote, si no venís a esta hora a mi casa no vas a entrar. Si no respetas a tu nana, aquí no te vas a hartar. Perdón por el hebreo, pero es la realidad. ¿Pero qué tenemos? Tenemos gente que está haciendo leyes que están a favor de los criminales, gente que está a favor de la juventud porque no quieren ordenarlo, gente que dice, no ordenes a tu hijo, no lo puedes castigar porque eso es en contra de sus derechos. La palabra dice, corrige al niño con vara, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Ese dice la palabra. Dice la palabra, a quien Dios ama, Él corrige y enmienda. Eso dice la palabra. Pero como nos hemos alejado de la palabra del Señor, tenemos los problemas de siempre. Entonces me hablaron primero de esto y me hablaron lo otro y ahora faltaba la economía. Ay, el gran pastor. ¿Y usted cómo va a resolver la economía? Siendo fieles para con Dios. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Curiosamente, la gente que está opinando constantemente de esto, si se lo va a regalar de ese, no tenga pena que no es para mí. La gente que siempre está opinando de eso, quiere hacer las cosas a su manera. Y los que más gritan son los que menos dan. Es como la gallina, un huevo pone... Así el huevito, ¿ve? Y mire la tortuguita calladita. Calladito. Todo mundo se queja que dónde vengo, que dónde... Y miren, amigos, hermanos, le tengo una noticia al expresidente y al nuevo presidente. Si hacemos las cosas conforme al corazón de Dios, este país va a ser de bendición para muchos otros que están a nuestro alrededor. Muy sabias palabras. Si desde casa no educamos a nuestros hijos, ¿o no? Muy bien, ese es un mensaje que yo sé que le dio en la madre a muchos, como se dice popularmente, te dio en la madre, o sea, te dio ahí en la conciencia, te dio en la mente y te puso a analizar. Y es por ello, es por esto que uno trata de compartir este tipo de material con ustedes, cuestión de que quede algo siempre en la mente de cada uno. Y es verdad, los gobiernos están para ofrecer niveles de educación a nivel formativo, ok, pero la sociedad, o sea, nosotros como familia, que somos el primer núcleo de la sociedad, debemos educar a nuestros hijos. Como que dice él, no hay que cacarearlo sino que vamos a educar a nuestros hijos. Bien, vamos a ver a continuación un reportaje de cómo surgió en la República Dominicana. Ustedes saben que las artes siempre han existido. La República Dominicana desde muchos años atrás, pues ha incursionado en esto de las artes. La educación en las artes te lleva a ti a otros niveles, el que aprende música, el que aprende a hacer un monumento, una escultura, mejor dicho, el que aprende a pintar, el que aprende muchas cosas. Eso te da otro nivel de educación. Y entonces aquí este país se preocupó en mucho tiempo atrás por esto y los resultados se han visto, pero queremos que se sigan viendo más, que se sigan sumando. Vamos a ver este reportaje antes de que se nos vaya el tiempo. Durante la década del 40 en República Dominicana había interés por desarrollar la educación en todas sus vertientes. Se crearon varias escuelas especializadas y diversos sectores de la sociedad se interesaban por el estudio de las artes. Para ese tiempo fueron muchos los que se formaron en pintura, escultura, música y otras áreas. Estudios que hacían con particulares, lo que motivó al gobierno a crear la Dirección General de Bellas Artes, que tenía su local en la calle Mercedes de la zona colonial, al lado de la iglesia del mismo nombre. En la década de los 50, el gobierno del dictador Trujillo comienza la construcción de importantes obras, incluyendo un palacio, para alojar a la Dirección General de Bellas Artes. Con la creación del palacio se define ya una estructura que realmente trata de mejorar lo que son las artes plásticas en el país, que había consolidado desde el inicio, vamos a decir, de la llegada de los inmigrantes españoles,
a finales de los 30, que entonces comienzan, digamos, a mejorar, a enseñar lo que es las diferentes artes plásticas como escultura, pintura, teatro. A principios de la década de los 50, el gobierno convocó a un concurso para la construcción del Palacio de Bellas Artes, obra que fue recomendada a Trujillo por el entonces secretario de Educación, Joaquín Balaguer. Finalmente, el jurado le otorgó este diseño, este premio, a la firma Martínez y Martínez, que era precisamente dirigida por el ingeniero Bebecito Martínez y su hermano Alejandro Martínez. Pero dentro de esta oficina trabajaba un arquitecto de planta, un arquitecto que hacía los diseños. Y ese arquitecto era Cookie Batista, un arquitecto que era joven en ese momento y trabajó con ellos para este diseño. En el año 1952 se da inicio al edificio que tendría 13.375 metros cuadrados de construcción. La obra fue diseñada por Francisco Manuel Batista Bisonó, Cookie, y en el plano original contemplaba la construcción de 3 edificios separados por una calle cada uno, pero el diseño fue modificado en varios aspectos, porque la esposa de Trujillo, María Martínez, acogió el proyecto como si fuera de ella e intervino para que le hicieran cambios. Incluso hubo que cerrar la calle que conectaba, que pasaba por el medio, que conectaba la franja oeste de la Máximo Gómez, es decir, la Benigno Filomeno de Rojas, continuaba hacia el otro lado y pasaba por detrás de la clínica Gómez Patiño, por decir algo, y esa franja se cerró para permitir un solo bloque, ¿no? Y entonces finalmente, después de muchas modificaciones, se determinó unir los 3 en una sola edificación y se hicieron cambios muy significativos en términos formales. Además del pedido que le había hecho a la entonces primera dama, María Martínez, los constructores entendieron conveniente unificar en una sola las 3 piezas en que estaban dividiendo el Palacio de Bellas Artes y por eso hicieron los ajustes al diseño original. Pero si tú te fijas, el edificio, para lograrlo, las 3 piezas, cuando tú entras al Palacio de Bellas Artes, te vas a dar cuenta que hay como especie de patios interiores, que son conectores. Esos conectores fueron los que sirvieron de vínculo para unir los 3 edificios, de manera que por fuera se ve una sola cosa, pero por dentro esos patios permitieron una distribución armónica en su conjunto. Es una obra de una estructura muy sólida porque se hizo en hormigón armado completamente, con revestido. Ahí trabajó lo mejor de lo mejor, me habla de eso. Pero sí algo interesante, y es que el nombre de Cookie nunca se conoció, porque en ese tiempo los arquitectos que trabajan para firmas de ingenieros pasaban como a un olvido, o el nombre no salía a flote, y casi nunca se sabía que había sido Cookie Batista el que lo había diseñado. Y finalmente, un acto de justicia, se ha reconocido su participación en ese proyecto. Los creadores del Palacio de Bellas Artes se inclinaron por la arquitectura clásica griega, cuyo estilo era de un gran bloque rectangular rodeado por columnas dóricas, con dimensiones extraordinarias, por lo que este edificio es parecido a los edificios clásicos griegos, en donde las columnas estaban independientes y había una pasarela alrededor de la estructura central. Pero en el caso del Palacio de Bellas Artes, las columnas están simuladas. El edificio maneja un lenguaje neoclásico, un poco ecléctico, trabaja unas pilastras majestuosas de orden dórico, pero eso es básicamente criterios de la arquitectura clásica y están organizados dentro de Bellas Artes con una composición diferente a lo que hay en otros lugares. El edificio es muy austero, lo único que lo destaca son el decorado del famoso friso que rodea todo el edificio, donde ahí tú tienes figuras de la mitología griega y del mundo pagano de las artes, ¿no? Y se va repitiendo esas figuras. Pero el resto tú ves que es un edificio bastante sobrio y su elegancia está en su escala, en su monumentalidad y en el estilo que difiere mucho de lo que hay en el resto de la ciudad de Santo Domingo. En la construcción del Palacio de Bellas Artes, el gobierno invirtió 1.555.000 pesos, incluyendo construcción, mobiliario y decoración. El día 15 de mayo de 1956 se inauguró la obra. Con la apertura del Palacio de Bellas Artes, muchos quedaron impresionados con el imponente y majestuoso edificio, como reconocen hoy varios profesionales de la arquitectura. Es un edificio bastante
emblemático para la ciudad por su escala y por el estilo que representa. Es un estilo neoclásico puro, muy majestuoso, muy masivo, macizo, muy voluminoso, que está trabajado con unos revestimientos en hormigón, pero un revestimiento en arenilla, en caliza, que fue una novedad en ese momento. Cuando se inauguró, era un imponente monumento neoclásico, considerada una construcción estelar de la época, y con este palacio inició una etapa de importantes realizaciones artísticas, movimientos de creación, difusión y animación cultural, gestados entre las paredes del imponente edificio, que tenía una sala habilitada con 614 butacas para la presentación de eventos artísticos. Básicamente se diseña para lo que todavía hoy en día tiene sus funciones. Es una gran sala de exposición, es un auditorio, vamos a decir un teatro con todas las condiciones, y una serie de oficinas que van a dar el servicio a las diferentes artes plásticas. Realmente se concibió para lo que es. Desde sus inicios, el edificio portentoso fue construido para albergar la Dirección General de Bellas Artes. Además, se utilizaba para presentar espectáculos y conciertos, porque en ese palacio estaban los grandes salones de exposiciones, recreativos y de aulas, pero también se incluían las salas para clases de escultura, pintura, de canto, y se convirtió en la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Se formó el Coro Nacional en ese momento y también había participación en el Palacio, y estaba la colección nacional de pintura y escultura. O sea, el Estado, el gobierno dominicano acogió pinturas representativas de los pintores nacionales, de esos egresados de la Escuela de Bellas Artes, y formaba parte de una colección que era exhibida en los salones. En esta sala se han presentado artistas de fama mundial y conciertos que ya ocupan un lugar en la historia del arte de República Dominicana. Uno de estos acontecimientos artísticos ocurrió durante el gobierno del presidente Juan Bosch en 1963. Fue la presentación del maestro Pablo Casals, quien junto a la orquesta del Festival Casals interpretó la 9ª Sinfonía de Beethoven el 11 de junio de 1963. Hablamos de un palacio de Bellas Artes, y si comparamos cada vez que en la época de Trujillo se habla de palacios, como los palacios escolares, el Palacio Nacional, el Palacio de Justicia, la magnitud era de un edificio de gran escala y que pudiera tener una presencia urbana. Por décadas, el Palacio de Bellas Artes se mantuvo abierto como el único edificio de Santo Domingo donde funcionaban las oficinas administrativas de la Dirección General de Bellas Artes. Se impartían la docencia de las diversas manifestaciones del arte y las grandes obras de teatro se desarrollaban en el Auditorio de Bellas Artes, que era la sala más importante que tenía la República Dominicana hasta el 16 de agosto de 1973, cuando se inauguró el Teatro Nacional de Santo Domingo. El Palacio de Bellas Artes respondía a unas necesidades locales, nacionales, pero el Teatro Nacional ya quiso establecer una comparación, unos estándares que eran similares a los auditorios que se hacían fuera del país, para hacer grandes obras de teatro, grandes óperas, grandes espectáculos de todo tipo, y fue mucho más acorde con las necesidades del presente. Entonces el Palacio de Bellas Artes, el auditorio, pasó a ser una sala secundaria. No debe ser así, porque hay público para todo y obra. Bien, muy interesante este reportaje del cual pues pudimos disfrutar, y así vamos a ir, yo le voy a ir trayendo algunos reportajes como este para que vayamos conociendo nuestra historia. Nuestra historia dominicana es muy bonita, debemos todos pues ir aprendiendo de ella, porque hay cosas que debemos dejar en el pasado, pero hay otras que hay que revivirla para seguir con esa cultura, para seguir con esa educación que se vivía en los tiempos anteriores. Nos vamos, esta edición ha llegado a su final el día de hoy, pero les recuerdo que usted debe seguir mañana con nuestro programa de Visión Dominicana. Siga con la programación de Ready Television.